Ágora, lunes de 18 a 20 horas, por Radio de Noticias 91.9 FM. Una medicina la que me domina, siempre quiere más. Bueno, volvemos con esta hermosa canción de Banda Los Chinos. Arrancamos la segunda entrevista del programa de hoy y en esta oportunidad estamos hablando con Pablo Landó, quien es comunicador social y ex precandidato a concejal por el Frente de Soberanía Popular. Hola Pablo, ¿cómo andás? Bien, buenas tardes, gracias por la invitación, por darnos una posibilidad de compartir un ratito lo que pensamos, cómo vemos la realidad y reflexionar juntos, parece que es lo más importante. Sí, sin dudas, la verdad que como nunca llamamos a ningún referente de Soberanía Popular, la verdad que me pareció re interesante poder hablar con vos, que también tenés ideas muy interesantes, que está bueno poder conocer más a fondo. Bueno, mira, para que la gente te conozca un poco más, sepa más quién sos, me gustaría preguntarte, ¿a qué te dedicás, Pablo? Bueno, yo soy comunicador social, estudié en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Soy de esa generación que se volcó a la política, te diría casi sin pensarlo, no había militado nunca, ni en la secundaria, nada. Incluso hasta segundo año de la facultad, nada, era un estudiante más. Y nos agarró la crisis del 2001, con todos sus múltiples aspectos, digamos, como crisis económica, como crisis política, como, convulsión social, como fractura de la familia trabajadora. E incluso, se me hizo casi imposible sobrevivir en ese momento como estudiante, yendo de Santa Fe a Paraná. Y fue ese momento que dijimos, algo hay que hacer. Y desde ahí no paré desde los 19 años que empecé a militar, tengo 41. Fui presidente del Centro de Estudiantes, tuve cargo directivo en la Federación Universitaria. Después me afilié a un partido político de izquierda, un partido revolucionario, se llama el Partido Comunista Revolucionario, y militaba desde la juventud. Fui el secretario de la Juventud de Entre Ríos hasta el año 2010 y me convocan luego para ser el secretario nacional de la Juventud, con una tarea central de ese momento que era poder organizar nacionalmente un partido que venía más, te diría, desde la construcción social, sindical, de las mujeres, de los jóvenes, gremial, a poder construir una propuesta política para participar de las elecciones, digamos, ¿no? Fue como una de las principales tareas, me pude recorrer el país entero, algo que es maravilloso, conocer nuestra geografía, nuestra realidad, nuestra cultura, nuestro pueblo, y hacerlo a través de compañeros que construyen todos los días distintas actividades. Y estuve en Buenos Aires desde el 2016 hasta el año, desde el 2010 hasta el 2016, que volví a mediados de año a mi Santa Fe, de donde soy. Y tuve incluso la posibilidad de militar en mis pagos, que no había podido nunca, no había, por la vida, digamos, no había militado nunca acá. Y desde que volvimos, me encontré acá, con un grupo de compañeros del partido, organizaciones sociales y demás, que decidimos, con el entusiasmo que nos fue generando la propuesta que encabeza Carlos del Frade en la provincia. En ese momento se logran 2 bancas a diputados provinciales, una él y otra Mercedes Meyer, una compañera de nuestro partido, que colaboré con ellos, trabajé con ellos en la asesoría de la Cámara y sigo hasta ahora siendo asesor de Carlitos en los proyectos legislativos de la Cámara de Diputados, y después encabecé algunas iniciativas que ya hoy puedo decir que estoy por fuera del equipo hasta que armamos, que fue un espacio de prevención de consumo de drogas centrado en los jóvenes y adolescentes, que estamos ahí en Avenida Freire 2421, se llama el Rincón Cultural. Constituimos una mesa que se llama Ni un pibe menos por la droga, y un movimiento donde los propios jóvenes son protagonistas de transformar su realidad. En el último periodo desarrollamos mucho el trabajo deportivo como una herramienta de inclusión social, en particular de los jóvenes. Y en un momento los compañeros me dijeron, necesitamos que todo este trabajo que venimos desarrollando a nivel barrial, comunitario, social y demás pueda tener alguna expresión política, en el sentido de que siempre teníamos como que de alguna u otra forma pedirle un favor a otros, ¿no? Es decir, un proyecto de ordenanza, un proyecto de ley, alguna propuesta y demás. Entonces dijimos, es el momento que nos animemos a construir. Lo hicimos en la ciudad de Santa Fe a través de una organización social que la verdad que hemos descubierto toda la potencialidad de su laburo, que es la corriente clasista y combativa, que transformó situaciones de vida desesperantes como perder un laburo, por ahí a una edad avanzada, en reconstruirlo y reinventárselo,
una organización que trabaja desde el cuidado de los espacios públicos, la limpieza de las escuelas, pintura de las escuelas, los jardines, los clubes, con las jóvenes mujeres, con las agrupaciones de mujeres, con lo cual le venimos desarrollando trabajo hace muchos años, concentro en la campaña de la emergencia en violencia. ¿Qué te quiero decir con esto? No soy un candidato electoral. En todo caso, soy el resultado de una construcción colectiva que los compañeros dijeron, bueno, tenemos que tener una expresión política, animate de ese paso, y de alguna u otra forma intentamos poder expresar toda esta riqueza de construcción cotidiana, digamos, ¿no? Así que bueno, ese mix que te diría desde ese laburo bien en el territorio y la experiencia que aprendí junto con Carlos del Frade, con Mercedes y la continuidad del laburo legislativo, es un poco lo que me ha dado la formación, digamos. Claro, buenísimo. Mirá, entonces tenés un recorrido, Pablo, tremendo. Parece muchos años, ¿viste? Muchísimo, pero has hecho muchísimo. La verdad que no fueron mal gastados, fueron invertidos esos años. Y escúchame, tengo muchas preguntas para hacerte y es como que tengo mucha información en la cabeza. Dale por donde, arrancá por donde quieras. Me cuesta pensar en una pregunta de todas las que tengo como opciones. Bueno, mira, lo primero que quiero preguntarte es, el Partido Comunista, en el que estabas asociado en tu juventud, ¿cómo fue que, se desintegró? ¿Qué pasó con ese partido? No, de hecho el partido tiene, te diría centralmente la organización de los trabajadores, sus lugares de trabajo, de aquellos que han perdido su trabajo y se organizan desde las organizaciones sociales, los movimientos desocupados, los jóvenes en la universidad y demás, y vio la necesidad de construir, te digo, una forma más amplia, que por ahí con quienes podés llegar a tener acuerdos con ideas de izquierda, ¿no? O ideas revolucionarias, se vio la necesidad que la Argentina tiene una cultura política mucho más amplia que la izquierda, por lo tanto se construyó una herramienta legal para participar de las elecciones que se denomina Partido del Trabajo y el Pueblo, que es una de las personerías jurídicas que constituye Soberanía Popular con Carlos del Frade. ¿Viste? Vos para participar de las elecciones... Es como que hay varios partidos de izquierda, porque también está el Frente Progresista, ¿puede ser? Sí, el Frente Progresista es fue gobierno en la provincia de Santa Fe, está el Frente de Izquierda... Pero te quiero decir que, digamos, hay varias agrupaciones que... Claro, entiendo. A ver, para hacerla clara y que la gente me entienda, nosotros somos una izquierda que está convencida que no alcanza solo con la izquierda, que hay que construir con mucha amplitud. Incluso pensamos espacios que podamos converger con lo mejor de quienes se identifican dentro del peronismo, del radicalismo, del socialismo, de la izquierda, independientes, esos espacios que puedan darle un lugar al encuentro de lo mejor de esas culturas políticas, quiero decir, ¿no? A nosotros nos vas a ver siempre construyendo de forma, decimos, frentista, ¿no? Por eso Soberanía Popular, y Carlos del Frade insiste mucho en eso, tiene que ser la puerta de entrada a otras corrientes políticas, a otros militantes, gente que diga, mirá, la verdad que el peronismo como tal creo que hoy no me representa, aunque soy peronista, pero creo que este espacio es quien hoy expresa mejor esas banderas, y así, digamos, ¿no? Una permanente convocatoria a esos espacios. Y bueno, sí, es como que tengo tantas cosas para decir. No, pero para... sí, porque está bueno eso, está bueno promover la unidad porque, hay como todos sabemos, como que siempre pasa de que hay bajadas de líneas, de que porque seguís a tal cosa o esto, porque avalás a tal persona, no te aceptábamos en este partido, pero está bueno como que exista tal inclusión, ¿no? Me iba a adentrar un poco también en hablar sobre las corrientes, por ejemplo, radicales o peronistas, de que, por ejemplo... hoy justo estaba viendo, justamente por esto quería hacer este acote, de que hoy estaba viendo, me gusta ver cuando como así, ¿cómo se llama? Documentales de historia argentina, de fuerzas así que había en la época de los derrocamientos distintos de Perón, como lo eran el ERP, Montoneros, después uno sobre José Rucci también. La verdad que son documentales muy interesantes, se los recomiendo a la gente, se llaman Crónicas de Archivo, pueden buscarlos. Pero sin ir más lejos, quiero arrancar un poco con las preguntas porque me volví loca. Mira, una de las primeras cosas que me interesó cuando vi tu perfil es que, sé que vos estás en contra del acuerdo con el FMI. ¿Cómo es tu perspectiva sobre este asunto? ¿Por qué estás en contra y cuál es la postura también del Frente? Bien, mira, creo que por ahí Carlos del Frade, incluso en las últimas sesiones, en las últimas dos, pudo hacer una exposición alrededor, digo, como referente nuestro provincial. En el caso mío, acá en la ciudad de Santa Fe, nosotros primero tratamos de hacer una amplia convocatoria a espacios de trabajadores, fuerzas políticas y demás. Realizamos una jornada que se hizo unos 4 o 5 días antes del tratamiento en diputados, porque lo primero que queríamos es que el conjunto de la sociedad,
los actores políticos de la ciudad, de alguna u otra forma, bueno, reflexionar y fijar una posición alrededor de las implicancias del acuerdo con el fondo. Yo creo que la población está mucho más clara que la dirigencia política de las consecuencias negativas del fondo. Sí. Es así. Vos vas a hablar con un vecino en el almacén que te lo cruzás mientras te cortan, no sé, los 150 gramos de queso en barra y de paleta, y mientras charlás te dicen, bueno, un desastre. Como estamos y lo que viene es mucho peor. Y se encuentra con la dirigencia política justificando el acuerdo, poniendo a la hora de la reflexión de la gente, yo digo, la extorsión del default, ¿no? Y empezamos a encontrar actores de la política donde pareciera que está todo mezclado, todo entrecruzado. Nosotros claramente cuando analizamos lo que era la letra chica del programa económico, porque, a ver, para que la gente entienda, lo que se votó es autorizar al gobierno a un nuevo acuerdo con el fondo, pero no se le votó ni la oposición ni el oficial, porque el oficialismo retiró el segundo punto del proyecto de ley, que era el programa económico que implicaba cómo iba a ser ese acuerdo. ¿Me explico? Es decir, la Argentina toma un nuevo monto de dinero para saldar lo que fue la deuda que contrajo el macrismo, que quedó no solo... Contrae deuda para pagar la deuda. Exacto, para que la gente entienda rápidamente eso. Segundo, el problema de ese acuerdo y lo fundamental de nuestra posición tenía que ver porque legitimaba una estafa demostrada. O sea, Mauricio Macri reconoció que esa plata no fue destinada para obra pública, para construir hospital, para construir una escuela, para nada de eso, sino que se la dio a los bancos y se la fugaron de la Argentina. Por lo tanto, lo primero que implicaba votar este acuerdo era legitimar una estafa. Si una deuda de carácter ilícito, usuraria, fraudulenta, ¿no?, el Congreso termina legitimándola. E incluso termina legitimando una ilicitud que hace el propio gobierno de Estados Unidos, que eso fue reconocido luego, donde Donald Trump le facilita a Macri estos 54 mil millones de dólares, que fue al inicio, para que Macri pueda ganar las elecciones. Tan desastroso fue el gobierno de Macri que ni siquiera con la plata pudo lograr ser reelecto. Entonces, el problema viene cómo se devuelve esa plata con la cual, ¿no?, se de alguna u otra forma se hace frente al compromiso del endeudamiento que nos contrajo Macri. Digo esto para que la gente esté claro. Lo primero, Macri nos trajo hasta acá. ¿Qué le dijimos nosotros al gobierno de Fernández? Se perdió una oportunidad histórica que apenas se asumió, teniendo clara la ilegitimidad de la deuda, decir, miren, se suspende el pago y se investiga, como se investiga cualquier ilícito. Pase por ventanilla, presenten los papeles, donde va a quedar claro de que hubo fuga de esos capitales, que no benefició al pueblo argentino, y tenemos de nuestro lado el respaldo para decir, bueno, esto no se paga. ¿Se entiende? Digo, para ver algo como resolvería vos un problema doméstico. Si a vos viene el kiosquero y te dice, mirá, me está debiendo 150 mil pesos, decís, pero discúlpame, ¿de qué? ¿No? Si yo no contraje esa deuda, absolutamente para nada. ¿Se entiende? Claro. El otro problema, ¿cuál era? Uno, digo, es legitimar la estafa. El otro problema son las consecuencias económicas, porque las recetas del Fondo Monetario siempre son las mismas. Siempre cambia. Le pegan a las generaciones futuras. Lógico, pero aparte lo primero que buscan es lo que ellos llaman reducir el déficit fiscal, recortar el gasto público. En una Argentina donde aún no puede recuperar los niveles de producción, los niveles de empleo, los niveles de garantizar derechos para una mayoría de la población, lo que proponen es recortar esos programas, ¿no? Bueno, mira, en cuanto a esto me gustaría hacerte una intervención pequeña, de que, o sea, yo estoy en contra de que se recorte el gasto público en ciertos sectores como lo son, por ejemplo, la educación, la salud, fundamentales, que no se puede negar que son fundamentales, pero por ejemplo está también que hay muchos ministerios al pedo y eso no lo puede negar nadie. Por ejemplo, recién en la editorial estaba contándole a la gente de que ahora se creó una Secretaría de Resiliencia para mejorar el humor social post pandemia, y vos decís, bueno, no sé si esto es muy necesario, o sea, y por ahí como que también hay ministerios que, por ejemplo, no sé si cumplen todas las actividades que deberían cumplir, o si están todos, digamos, sí, como que por ahí hay sectores en la política que cobran una banda de guita y no hacen nada, no se los ve nunca, no se sabe ni que existen hasta que los buscás. Y yo creo que estaría bueno recortar el gasto público en esos sectores, más que nada. O sea, revisar, digamos, en orden de prioridad las cosas que son importantes, y eso sí, no tocar un peso. Y lo que viene siendo así, digamos, así de superficial, no, basta, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. E incluso, bueno, mencionabas un caso casi ridículo, digamos, sí. Es casi, no vale la pena casi ni hablarlo, pero quiero decir,
se puede señalar otros ministerios donde uno puede tener una crítica, donde hay incluso subejecución presupuestaria, desde ya que ahí hay que poner la lupa con todo. Acá el problema es que no hay revisión con nada. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente no tiene acceso al control. Claro. Entonces lo que hay que pensar es cómo se construyen mecanismos de control de la población del uso de esos recursos. Si los laburantes de las empresas públicas no son parte del control de la auditoría de esas empresas, es muy difícil que puedan tener algún tipo de poder de decisión. Si la comunidad, en las formas en las cuales está organizada, no se rinde cuentas, es muy difícil que pueda haber un control de esos recursos. Tanto ese es un tema, te doy completamente la razón en eso, ¿no? Ahora, el tema es, a ver, yo soy partidario de enfocarlo de esta manera. La Argentina es un país inmensamente rico, incluso esto es algo que la gente tiene clarísimo. Estamos ahora, sufriendo los embates del aumento de los alimentos, en particular del pan, con lo que eso impacta en los sectores populares, cuando somos claros de la producción que tenemos, ¿no? De las riquezas que se generan en el país. El problema es que no disponemos de nuestros recursos. Ese es el problema elemental de la Argentina. Y yo por ahí me resisto a que me convenzan de que otros problemas son los principales. El ministerio que se gasta un poco. Yo te doy la razón, pero si arrancamos como a hablar de este primer tema, ¿por qué? Porque si dispusiéramos de las riquezas, la Argentina podría empezar a resolver uno de los principales problemas, que es su desocupación estructural. Para hacerla muy corta, dictadura mediante, menemismo mediante, limitaciones de los gobiernos que vinieron a posteriori, no se ha resuelto el problema de fondo. La Argentina tiene un modelo productivo que ahora, por ejemplo, estamos en un momento sumamente visible de esto que digo, donde tiene producciones récord, exportaciones récord, que conviven con pobreza récord, con desocupación récord. Esa es la inequidad del modelo productivo de la Argentina. ¿Por qué? Porque las riquezas, porque las ganancias, porque los recursos lo maneja un puñado de empresas, su inmensa mayoría extranjera, ¿no? Y el Estado Nacional ha perdido esas herramientas, dictadura mediante, menemismo mediante, e incapacidad política que vinieron después para que el Estado pueda recuperar ese poder de decisión, para que los recursos que produce el pueblo argentino vuelvan al pueblo argentino. Si nos ponemos de acuerdo en ese primer punto, todo lo demás... ¿Sabés qué pasa, Pablo? Que es re interesante lo que me estás diciendo. La verdad que me encanta. Sinceramente es un placer poder entrevistarte porque se nota que sos una persona que sabe muchísimo, así que bueno, buenísimo. Pero nada, es como que, a ver, ¿cómo planteo lo que tengo en mente? Pero es como que, ¿cómo se puede, por ejemplo, porque hay muchas tierras de Argentina han sido vendidas, entonces, en el sur, y han sido vendidas, digamos, por el Estado. Entonces, ¿cómo se recupera? No se puede recuperar algo que se vendió. ¿A qué te referís? Tierras vendidas por esta, por ejemplo, para un caso puntual. Y yo sé que, por ejemplo, o sea, como que las tierras argentinas le pertenecen a Argentina, como vos estabas diciendo, pero si el gobierno firma un acuerdo de que accede a vender cierto capital, ¿no? Uh-huh. A una empresa o a una persona en particular, ¿cómo se hace para recuperar eso? No se puede, o sea, se tiene que trabajar sí o sí sobre lo único que hay disponible. Bien, mira, a ver, vos hablas de uno de los temas centrales, que sería la propiedad de la tierra. La Argentina tiene una parte importantísima de su geografía, no solo concentrada, donde ahí se mezclan extranjeros y grandes propietarios argentinos, o por lo menos con DNI argentino, ¿no? Y una parte importante extranjerizada. Eso genera, con los que tienen las grandes extensiones de tierra, un problema central, que tienen una renta terrateniente, esos dueños de la tierra, que aplican a quienes producen en esos campos. El terrateniente en la Argentina es una clase social que tiene recursos solo por ser el dueño de la tierra. ¿Se entiende? Y si vos venís a producir en mi tierra, yo que soy el terrateniente, ya te doy una carga, ¿no? Que lo llama la renta terrateniente, que termina pagando el conjunto del pueblo argentino en el precio de los alimentos. Después la Argentina tiene la particularidad de que sus bienes, mejor dicho, sus materias primas, son exportables, con lo cual hay un precio internacional que demanda esa producción, desde el terrateniente, quien está involucrado en la producción, y sobre todo las empresas agroexportadoras, que su inmensa mayoría son extranjeras, y su inmensa mayoría están acá, en territorio santafesino, en el sur de la provincia, ¿no? Que son las que definen y condicionan absolutamente toda esta discusión. Yo no estoy hablando de una expropiación de tierra, no estoy hablando de ese tipo de medidas en esta etapa, ¿no? Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, algún programa que garantice el acceso a la tierra, que la democratice,
que le garantice a quien quiera producir en esa tierra Claro. alguna ley de arrendamiento, por ejemplo, que se está hablando en estos días, que el Estado tenga un control sobre lo que se exporta, que pueda avanzar en un control de comercio exterior. Vos sabés que las divisas que ingresan a la Argentina la definen ese puñado de empresas exportadoras, que incluso son zonas francas, que incluso, por ejemplo, por ahí ingresa el narcotráfico a la Argentina, cosa que muy poco dicen, ¿no? El control del río Paraná, ¿en manos de quién está? De una empresa extranjera. O sea, hemos perdido la posibilidad, incluso yo me desespero cuando buscan que naturalicemos esa situación, ¿no? Que convivamos con esa injusticia, Claro. de que no controlamos los recursos. ¿Se entiende lo que digo? Terrible, no. Porque aparte, o sea, también está el tema de que, encima ya tenemos que ir cerrando porque son 9:30, ya tengo que recibir al próximo invitado. Dale. Pero la verdad que esta nota es interesantísima, Pablo, te tengo que llamar de nuevo. La seguimos cuando quieras, dale. Porque, no, bueno, aprovecho rápido, pero, o sea, yo creo que, o sea, esto es algo que a mí me hace, porque yo no puedo tener una postura política porque estoy como de acuerdo con cosas de derecha, con cosas de izquierda, tengo un embrollo en la cabeza, pero para mí el campo, o sea, si es patrimonio de la gente, digamos, no lo tendrían que manejar 2 o 3 tipos que son los dueños del campo. A ver, para mí tendría que, o sea, porque también está el tema de que se le cobra un reimpuesto a la gente que está en el campo, o sea, eso existe, y también está el tema de que, bueno, hay falsos registros de índices de que, bueno, se exportan 2 millones de toneladas y capaz que se exportan 16. Pero, ¿qué pasa con toda esa plata que se filtra? ¿Qué pasa también con la plata de los impuestos? Que Bueno, se va para el mencionaste Estado. 2 o 3 cosas muy gruesas. Vos también de cada cosa Claro. que me tirás, tengo que hablar como 10 minutos, pero para hacerla muy breve. Lo que son los impuestos sobre la propiedad de la tierra, una de las cuestiones de fondo que tiene que discutir la Argentina son reformas impositivas. Lejos de ese discurso de que estamos tapados de impuestos y demás, acá pagan más lo que menos tienen y pagan menos lo que tienen más. Hay regresión impositiva. Entonces, debería haber un impuesto acorde a la tenencia de la tierra. ¿Se entiende? Y dejar de gravar tanto a los que producen la tierra. Al contrario, eso estimularlo, ayudarlo. El impuesto tiene que estar sobre la propiedad ociosa de la tierra. Otra cuestión que mencionás es lo que decís. A ver, para que vos tengas una idea, Cargill, una multinacional, ¿no? Cerealera, exportadora de grano y demás, está sentada acá en Santa Fe, ¿no? En el sur de la provincia. Esos tipos, por ejemplo, pagan los impuestos que ellos autodeclaran por declaración jurada. Y, por ejemplo, a nivel de ingresos brutos, pagan el 0,025%. ¿Escuchaste? El kiosquero de acá al lado, salgo acá y le pregunto al kiosquero cuánto paga de ingresos brutos, paga 4%, 4,5%, 5%. Las cerealeras exportadoras, que facturan miles de millones y que controlan el comercio exterior, tienen casi exención impositiva. Entonces vos te das cuenta que, insisto, el país es rico, los recursos son casi inagotables, ¿no? El problema es que el Estado no controla esos recursos para a partir de ahí entrar en la discusión que hacías vos al inicio. Cómo se distribuyen, cómo es la mejor efectividad de los ministerios, qué políticas públicas existen. ¿Me explico? El problema de fondo no solo está en que si funcionan mal o bien los ministerios, es que no controlamos nuestra propia riqueza. Eso es lo más delicado que tiene la Argentina y para lo cual hay que construir políticas muy ampliamente. Hay que traer la gente que, a ver, quienes quieran recuperar esto para empezar a discutir cómo se produce, cómo se distribuye y demás, bienvenidos sean. Hay cosas que yo creo que hay que transformarlas en causas nacionales, ¿viste? Bueno, acá una línea divisoria. Puede ser radical, peronista, de izquierda, donde venga. Pero vos creés que es momento de que podamos recuperar lo nuestro para partir y discutir un verdadero plan, un proyecto productivo, generar, políticas que ataquen la desocupación estructural, terminar con la pobreza, con la desocupación. Quiero decir, bueno, frente a eso hay que convocar ampliamente, porque creo que en esta cuestión se nos va el destino de la Argentina, el nuestro, el de nuestros hijos, las generaciones que vienen. Claro, sí, la gente tiene que empezar a hacer algo porque la verdad que estamos en una democracia, gente, esto si no dice nada el pueblo no va a decir nada a nadie, porque el Estado no está para nosotros, ¿eh? Tal cual, vos decís muy bien, viste, muchas veces dice el Estado somos todo, no manejamos nada. Y una de las cosas que más critico, por ejemplo, a Fernández, más allá de que sus políticas y demás no han resuelto lo fundamental de los problemas de la Argentina, es esa maquinaria de sembrar escepticismo, ¿vos sabés? Y en particular en los jóvenes. Por eso vos decís a veces, mirá, me queda una idea más de derecha, una idea de izquierda, pero es lógico, porque está todo el pueblo reflexionando, pero que a vos el presidente amague con algo y vuelva para atrás.
diga, bueno, vamos a recuperar Vicentín porque es una empresa argentina, porque se la fueron y demás, y después diga, no vuelve Vicentín. Que diga, vamos a recuperar el control del Paraná, y después diga, no, y terminan quedándose lo mismo que estaban. Que anuncia esta guerra contra la inflación con una pólvora más que mojada. Te quiero decir, todos nos reímos con esto. Estamos todos desesperados y al mismo tiempo es una risa, ¿viste? Esa risa nerviosa, potencia, claro. Que te da ganas de llorar en realidad. Te da ganas de llorar, exactamente. Tengo que decir, ojo con eso, porque siembra mucha desazón, mucha resignación. Muchos jóvenes que en su momento se volcaron en la política como herramienta de transformación dicen, ¿para qué? Claro. ¿Para esto? Claro. Y terminan siendo a veces más seductores, tipo, como no sé, hoy hablábamos por fuera, tipo Milei, que de una forma rebelde, rockstar, copada, convoca a los jóvenes a la rebeldía contra el Estado, ¿no? Que vos decís, mirá, está bien, pero el problema es que si no existe alguna política pública y el Estado no tiene algunos resortes, las inequidades sociales que tiene la Argentina van a ser mucho más graves. ¿Me explico? Claro. Bueno, Pablo, ya tenemos que ir cerrando porque tenemos que recibir a nuestro próximo invitado, pero la verdad que ha sido una nota interesantísima. Yo creo que toda la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar va a pensar lo mismo que nosotros y se van a quedar con más ganas. Así que bueno, capaz que en alguna otra ocasión tengamos que invitarte de nuevo. Dale, a disposición y aparte me encanta compartir estos momentos, que podamos reflexionar, que podamos pensar juntos. Me parece muy valiente bancarse a armar un programa de radio donde convoquemos a esto, a pensar, reflexionar. Faltan mucho estos espacios, ¿no? En general todo, viste, tiene una vorágine, y entre las fake news y la dinámica de las redes, digamos, ¿no? Que todas las usamos, todas las compartimos, hay tan poco tiempo para la reflexión, que a veces podamos desarrollar una idea. Vos fíjate cuánta gente puede escuchar que puede desarrollar una idea. Pum, ya se interrumpe, ya se corta, ¿no? Así que felicitarte por eso, a vos, a tu equipo, por bancarse esta propuesta. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, la verdad que fue un placer tenerte con nosotros. Bueno, ahora vamos con un corte, Abril, y nada, después seguimos. Estoy confundido porque quería ir a pasear con vos, pero estás tan equivocada que preferís ir a bailar